nuestro alrededor, o identificar problemas o plantear temas que vale la pena siempre analizar, ¿no? Ahí habíamos dejado nosotros, muchísimas gracias, dos aspectos bastante claros sobre lo que es un paradigma desde un punto de vista general. Dijimos que es un modelo, una forma de ver, como decía un colega, o tal vez de entender algo que muchas personas comparten en un momento determinado. Y desde una perspectiva científica estamos rememorando, habíamos indicado que en el mundo científico, en un paradigma, es considerado un conjunto de métodos, creencias, pueden ser valores o ideas que comparten precisamente un grupo de estudiosos o científicos para investigar y comprender la realidad como todo. Sí, por favor, mi estimada licenciada, le rogaría por el tiempo. Entonces, eso es muy importante. Dijimos también, por favor, si me pueden colaborar en hacerme anfitrión para poder compartir pantalla, estimada licenciada, le rogaría. Una cuestión de tiempo. Son también, colegas, sobre los elementos que compone el paradigma, ¿no? El supuesto ontológico, que se refiere a cómo se concibe la naturaleza de la realidad, es decir, es la idea que el investigador tiene sobre cómo es el mundo que va a estudiar. El supuesto epistemológico, ¿no? Que es este que básicamente se relaciona con el conocimiento y esta forma de acceder a él, ¿no? Cuando hablamos de lo epistemológico, estamos hablando de cómo se genera un conocimiento válido, ¿no? O sea, hay que observar para involucrarse, ¿no? Una participación, una comprensión mutua de lo que se va a investigar. Y el aspecto metodológico, pues estamos hablando de qué tipo de camino se va a seguir para investigar, es decir, que este supuesto está directamente relacionado con métodos, técnicas y estrategias que se van a emplear para recoger y analizar información. Y llegamos a un punto del tema axiológico, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Ya está ahí. Habíamos llegado al tema, permítanme, vamos a empezar a compartir. Habíamos estado hablando del tema axiológico, ¿no? ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo pantalla, la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden visualizar la pantalla, colegas, la diapositiva? Se dice, se ve. Perfecto, muchísimas gracias, querido colega. Rapidito, entonces estamos viendo el tema axiológico, que tiene que ver con el papel de los valores, la ética, inclusive pues, las creencias dentro de lo que es la investigación como tal, ¿no? Es rapidito. Ya vemos, no vamos a tocar el tema de la historia, habíamos ingresado a hablar de este paradigma positivista, ¿no? Positivista. Hemos establecido que ha sido uno de los primeros, ha sido el modelo más fuerte de lo que hoy entendemos también como ciencia. Tiene un enfoque bastante interesante. Mm, Ha propuesto que el conocimiento debía basarse en la observación, en el tema de la medición y en el uso de ciertos métodos rígidos, ¿no? Es considerado el verdadero modelo clásico de la ciencia, ¿no? Por eso lo llaman, ¿no? Modelo clásico de la ciencia en realidad. En sí, el paradigma positivista, como vimos ayer, ha sido muy exitoso en ciertas áreas de la investigación. Por ejemplo, se me viene a la mente la física, la química o la medicina, ¿no? Por sus propios métodos de trabajo. Algo que destacar en este tema del paradigma y compartir con los colegas, justo hoy me escribían también, era que este trabaja con el tema siempre dentro de la investigación de lo que es la hipótesis, con datos empíricos y siempre con datos análisis estadísticos. No, luego de un tiempo, esta forma de teoría ha sido adoptado también por las ciencias sociales. Nosotros vamos a poder identificar siempre en una serie de literatura cuando buscamos propiamente el tema de los paradigmas, perdón, que este positivista pues tiene una idea central, ¿no? Que es que la realidad existe por sí sola y puede conocerse de forma objetiva, precisamente trabajando con hipótesis, datos empíricos y análisis estadísticos, ¿no? Y esto va a permitir comprendernos a partir de que se conoce la realidad por sí sola y puede conocerse de manera objetiva, sin que las ideas o emociones del investigador
lo alteren, es decir, que no exista alguna especie de manipulación de ningún momento, no manipulación en el complejo sentido de la palabra, sino que situaciones de pensamientos e ideas propias subjetivas del investigador no perjudiquen el generar conocimiento como tal. Entonces, por eso a través de este paradigma, como vimos el día de ayer, se espera que quien investigue, ¿no? Se espera que quien investigue actúe, pues, como un observador neutral, ¿no? Y vaya utilizando una serie de herramientas estandarizadas, ¿no? Encuestas, pruebas, observación. Vamos a hablar un momentito en unos momentos. Entonces, básicamente lo que hace este paradigma, perdón, busca producir conocimiento exacto, controlado y generalizable. Y sigue siendo todavía la base del enfoque cuantitativo, ¿no? Especialmente cuando se busca explicar o tal vez predecir, perdón, lo que es un fenómeno con datos numéricos. Paradigma, por supuesto que tiene una serie de características que habíamos estado conversando ayer. Por ejemplo, considera que la realidad existe por sí misma, ¿no? Esto es muy bueno porque va a permitir ejercer una investigación objetiva y no va a depender de las opiniones o la percepción propia del investigador, ¿no? Se puede estudiar tal como es la realidad de forma directa y sin alterar. Dijimos también que una de estas características de este paradigma es que el conocimiento se va a ir obteniendo observando los hechos reales, utilizando el razonamiento, la lógica y por supuesto también la experiencia. Pero si hablamos de estos, no podemos dejar de hablar de aplicación de una serie de métodos, ¿no? Que como sabemos son caminos que nos van a guiar a lo que estamos buscando. ¿No? Los métodos precisamente también nos van a permitir medir en realidad estos fenómenos con precisión, ¿no? Lo que estamos buscando como tal. Y esto es interesante porque cuando hablamos de métodos dentro de lo que es el paradigma positivista, estamos hablando de utilización de métodos cuantitativos, o sea que este enfoque trabaja principalmente con números, con datos medibles, como se dice, ¿no? Utiliza una serie de herramientas, encuestas, experimentos, análisis estadísticos, entre otros, para analizar los fenómenos. Y eso va a llevar a que también siempre haga una verificación o una valoración objetiva de lo que se está investigando, ¿no? Lo que les explicaba hace unos momentos. Entonces, aquí habíamos desarrollado ayer un poquito rápido que cuando estamos hablando de este paradigma, ¿no? Bueno, sucede, mejor dicho, que del paradigma positivista surge lo que va a ser un enfoque cuantitativo, ¿no? Que algo, una ciencia que sea medible y que sea objetiva, porque como tanto les explicaba, el paradigma positivista es la base teórica que da origen al enfoque cuantitativo en la investigación. Esto significa que cuando un investigador trabaja con números, encuestas, mediciones, estadísticas, entre otros, lo hace desde una forma, por así decirlo, de ver el mundo que busca esa objetividad y precisión, ¿no? Entonces, esta elección de manejar este método cuantitativo no es solo técnica, por así decirlo, sino que refleja en sí, creo yo, una idea clara de que la realidad donde se encuentra el investigador puede permitir la aplicación de una serie de métodos necesarios. Por ejemplo, ¿con qué técnicas por lo general trabaja esta investigación cuantitativa? Un muestreo, por ejemplo, probabilístico, es decir, que cuando hablamos de un muestreo probabilístico, estaríamos hablando de aquel que nos permite, en forma sencilla, recolectar información de una muestra seleccionada, pero de forma aleatoria, ¿no? La muestra, ese grupo de personas escogidas de una población, ¿no? Esa es la muestra. Entonces, probabilísticamente vamos a elegir a personas aleatoriamente de un grupo, de un mapeo de actores, para evitar un sesgo en la investigación, ¿no? Podemos elegir, puede ser un grupo demográfico para el estudio, pues la muestra simple, tenemos la muestra sistemática, que es seleccionar un grupo demográfico también y añadirlo a la otra muestra, ¿no? El muestreo estratificado que nos va a permitir, por ejemplo,
elegir cada unidad de un grupo específico de audiencia durante la creación de una muestra. O sea, son mecanismos para establecer, primero, partiendo de un mapeo de actores sobre quiénes va a recaer nuestras herramientas de trabajo para recolectar información, y hablando propiamente de una investigación, ¿no? Lo que quiero que comprendamos es que este paradigma positivista sí es el que da origen al enfoque cuantitativo, y este enfoque necesita una serie de técnicas de investigación para recolectar información. Por eso les hablaba del muestreo, tenemos la entrevista, que es la más popular, ¿no? Es la más popular por su eficacia y puede ser estructurada, semiestructurada, pueden haber entrevistas, como sabemos, telefónicas, cara a cara, como decimos, tal vez por asistencia por computadora, entrevista personal asistida por computadora, ¿no? Lo que se conoce como CAPI y otros, ¿no? Si bien no es parte de nuestro módulo, no está de más conversar. Este paradigma positivista, cuando también investiga, trabaja, por ejemplo, con encuestas y cuestionarios, ¿no? Son técnicas de investigación efectivas y cuantitativas para la recolección de datos. No, se puede implementar estas encuestas y cuestionarios a través de softwares de encuestas, por ejemplo, ¿no? Están diseñadas según lo que busca el investigador. Algún punto que hablábamos con compartir un compañero es precisamente el tema de la observación, ¿no? Que también es una técnica muy utilizada en el enfoque cuantitativo, ¿no? A ver. ¿No? Los investigadores, hay una serie de observaciones como tal, ¿no? Básicamente permite que los investigadores se enfoquen en quizás en este caso, cuantificar un comportamiento específico de intereses. Y hay otra técnica más, me estoy olvidando de ella, para que comprendamos, que es la revisión de documentos, ¿no? Perdón, permítanme. No es la revisión de documentos. Es una técnica que utiliza este paradigma, esta forma de investigar, porque, como sabemos, la revisión de documentos es la más utilizada. Consiste en revisar precisamente el contenido, el contexto de varios documentos públicos, pueden ser personales, pueden ser algún tipo de evidencia física como tal, ¿no? Por lo general utilizamos siempre estos tres: el documento público, que podría ser considerado, no lo sé, los registros oficiales, por ejemplo, que pertenecen a una organización, a una institución, etcétera, etcétera, ¿no? Informes anuales, manuales de políticas, actividades, documentos personales, bueno, son documentos individuales de las acciones, puede ser el comportamiento o la salud, etcétera, de una persona, ¿no? Y el tema de las evidencias físicas para esta investigación son más que todo estos, como lo dice Sampieri, los logros de un individuo o de una organización hablado en un crecimiento como tal. No, algo del paradigma positivista es el tema del declive que ha tenido con los años y esas críticas de los nuevos precursores en su momento de otras teorías. Aunque, como hemos ido viendo, el paradigma positivista ha sido muy útil en su momento y sigue siéndolo, también ha recibido críticas como cualquier otra teoría. ¿Se acuerdan del falsacionismo de Karl Popper? ¿No? Una de las más principales, creo yo, es que ha sido criticada porque busca simplificar mucho la realidad para poder medirla. Por ejemplo, cosas como las emociones, la motivación, los pensamientos personales o la cultura no se pueden entender bien solo con temas numéricos o encuestas, ¿no? Entonces, no se podría estudiar de forma, creo yo, objetiva, como utilizan tanto este término, y es una crítica al paradigma positivista, con datos numéricos, ¿no? Es un problema, ¿no? Esto es un problema en áreas como la psicología, el trabajo social, o, ay, ¿cómo se llama? El estudio de grupos humanos, ¿no? Donde los temas complejos dependen de otro tipo de herramientas o técnicas que necesitan para medir estos aspectos, ¿no? Otra crítica, y es bueno que hablemos de esto sobre este tipo de paradigma, es que ningún investigador es totalmente neutral. Conversábamos eso el día de ayer, es decir, todos tenemos algún tipo de idea, puede ser creencia o quizás experiencia, ¿no? Que influyen en la forma en que investigamos. Siempre va a ser así. Entonces, hablo desde cómo elegimos el tema hasta cómo interpretamos los datos. Y si llegamos a ignorar eso, podemos cometer errores sin darnos cuenta. Entonces,
Esta es una gran crítica al paradigma del positivismo porque aquí indica que ningún investigador es totalmente neutral. Algo siempre va a afectar la investigación. Y eso es lo que quizás muchos vamos a poder encontrar en alguna literatura de metodología de investigación cuando hablamos del tema de las variables y les comentaba un poco, ¿no? eh, Va a haber una especie, no quiero llamar manipulación del resultado, pero es innegable que los investigadores, por ejemplo, cuando hacemos una tesis, por lo general queremos que el resultado de las encuestas o entrevistas fortalezca nuestra investigación, ¿no? Si fuésemos de repente muchos podríamos inclusive sacar resultados negativos a nuestra investigación, pero ya depende de cada quien cómo manipular esa, bueno, lo correcto sería no manipularlo, pero cada quien hasta direcciona el contenido de las preguntas y encuestas o entrevistas para la tesis, ¿no? O para la encuesta, eso ya es algo innegable, ¿no? Entonces, además, sucede que este paradigma positivista con el tiempo, bueno, se ha llegado a notar que no todos los fenómenos, como les decía, se pueden estudiar de una misma forma como lo plantea este paradigma, ¿no? Este paradigma es bastante cerrado y no permite en algún momento o en ciertos momentos de su desarrollo que otra teoría se inmiscuya en sus métodos que va aplicando, ¿no? Que es el hipotético deductivo. Por eso decimos no todos los fenómenos pueden estudiarse de la misma forma. Entonces, es bastante cerrado, es bastante clásico, pero se ha utilizado bastante y aún lo continuamos utilizando, ¿no? Permítanme. Es un pequeño rememorando un poquito. Vamos a pasar al paradigma interpretativo o quizás en alguna lectura lo vamos a encontrar como paradigma constructivista. Sí, es paradigma interpretativo o constructivista. Por lo general lo van a encontrar con interpretativo, ¿no? A ver, si nosotros consideramos lo que habíamos desarrollado en la sesión anterior y unos momentos atrás, ¿qué es lo que quiero decir? Que si el positivismo, ese paradigma positivista, ve la realidad como algo objetivo, es decir, allí afuera, lo que sucede con el interpretativismo es que considera básicamente que esa realidad social donde nos encontramos en gran medida ¿no? En gran medida una construcción subjetiva del investigador. A ver, no es que se quiera decir cuando la investigación va a ser subjetiva que cualquier cosa vale. No, no, para nada. Se debe entender más bien de que lo que vaya a estudiar el investigador, no, lo que vaya a estudiar el investigador, vaya a realizar esa investigación, va a depender de una serie de interpretaciones y significados que éste le vaya a dar a su investigación. Es decir, que este paradigma lo que hace es agrupar varios tipos de situaciones o enfoques, como lo llaman, como el tema de la fenomenología, tema de los fenómenos, la etnografía situacional, estos temas de teorías fundamentadas, inclusive temas simbólicos, entre otros. A ver, vamos explicando. Sucede que las personas que van a realizando investigaciones en ocasiones utilizan este paradigma interpretativo para comprender la idea de que para entender un fenómeno humano, debemos quizás, en palabras sencillas, ponernos en los zapatos de los participantes, es decir, tratar de entender o de ver el mundo a través de los ojos del participante, ¿no es cierto? Como tal. A ver, ¿qué quiero decirles? Que el investigador ya no resulta un observador distante en la investigación, sino que como estamos hablando de interpretar, vamos a tener que indagar empáticamente y reflexionar, por supuesto, en la interacción que vayamos a tener con el fenómeno que deseamos investigar. ¿No? Y es que cuando hablamos de este paradigma interpretativo es que surge contrario al paradigma positivista, ¿no? Sus precursores se salen del contexto del paradigma positivista y dicen, no todo es una sola línea, dicen, ¿no? Entonces nosotros necesitamos analizar la realidad desde diferentes panoramas, pero siempre interpretando y razonando, ¿no? Indagando empáticamente, por eso les decía, y de forma reflexiva
cómo podemos trabajar con ese fenómeno que hemos identificado. Entonces, la metodología más preferida de este paradigma interpretativo es precisamente la cualitativa, ¿no? La cualitativa es ese enfoque de investigación que básicamente nos solicita que entremos en una observación no distante, sino directa, empática, con el objeto o el fenómeno que estamos estudiando, ¿no? Entonces, la metodología más preferida de este enfoque interpretativo, o como muchos dicen, este es el que da origen al enfoque cuantitativo, bueno, reconduzco. Lo que trato de decirles es que el paradigma interpretativo es el que da origen al enfoque cualitativo, ¿no? Que es diferente al cuantitativo. Este enfoque cualitativo igualmente tiene algunas técnicas de trabajo, técnicas de investigación, por ejemplo, entrevistas abiertas, observación de participantes, hay una serie de clasificación de tipos de observaciones. Podemos trabajar con, se me ocurre, análisis de relatos de vida, porque es una interacción directa, estudios de casos detallados, por supuesto, el trabajo también de grupos focales, ¿no? A ver, si tratamos de aplicar este paradigma interpretativo, este método cualitativo, por ejemplo, al ámbito educativo, en un ejemplo, a ver, podemos realizar un estudio interpretativo sobre las clases virtuales durante la pandemia. Entonces, podría consistirse este trabajo en realizar una serie de entrevistas a profundidad a docentes y estudiantes para comprender, por ejemplo, cómo vivieron esa experiencia. ¿Qué significados le han atribuido a esta experiencia a estos actores? ¿Qué desafíos han enfrentado desde su perspectiva personal los docentes y los estudiantes? Con el ejemplo quiero que noten esa interacción directa que tiene que ver con el investigador, con esas personas que han estado ahí moviéndose con el fenómeno, con el hecho. Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy dando les digo, clases virtuales, docentes, estudiantes durante la pandemia. Entonces, este paradigma básicamente nos solicita estar en el lugar donde han estado estos actores y consultarles esas vivencias. Por eso les preguntaba, ¿no? Y surgía la idea, por eso les comentaba estas preguntas que salían. Por ejemplo, les dije que el investigador va a tener que consultar eh, en una entrevista bastante estructurada a estos actores cómo vivieron el COVID, qué ha significado para ellos, qué desafíos han enfrentado desde su perspectiva personal. Posiblemente si hacemos este ejercicio, cada entrevistado va a tener una historia única con seguridad, mejor dicho, con seguridad va a tener una historia única. Ese es el ejercicio del paradigma interpretativo, porque el fin de esta teoría no es promediar notas ni encontrar una línea o una ley general de lo que está sucediendo, sino como estamos entrando en un contexto directo con el fenómeno, es entender esas diversidades, entender, perdón, la diversidad de las experiencias que han vivido esos actores, ¿no? Y cuando decimos actores, ese ejercicio que hacemos cuando realizamos, perdón, investigación y queremos nosotros saber sobre quiénes van a recaer, por ejemplo, nuestras encuestas y entrevistas. Por ejemplo, tema de COVID en el sistema educacional puede ser directores, profesores, estudiantes, plantel administrativo y nosotros vamos seleccionando sobre cuál recaería mejor nuestras técnicas de recolección de información. Entonces, este paradigma interpretativo, o en este paradigma, mejor dicho, se acepta que pueda haber múltiples realidades. Decir que la realidad de un docente, la de un estudiante rural, la de un estudiante urbano, etcétera, etcétera, todas son válidas en este contexto. ¿No? Es válida. En ese sentido, cuando hablamos de esto, tenemos que siempre buscar el tema de la credibilidad, el tema de la autenticidad. Creo que hablan también acá sobre la transferibilidad, ¿no? Es decir, que los hallazgos resuenan con otras personas en situaciones parecidas, ¿no? Por eso les decía, historias únicas de las personas cuando entramos en una interacción directa con ella.
¿no? Lo que hace también este paradigma del interpretativismo o interpretativo, y es importante, no busca predecir o controlar la investigación, para nada. No busca predecir o controlar como que en algún momento lo hace el paradigma positivista. Por el contrario, esta teoría quiere comprender e interpretar, podríamos decirle, la realidad del objeto que vamos a ir a investigar, ¿no? Entonces, por eso la mayoría de los que vamos a poder encontrar revisando precisamente este paradigma autores, consideran que es una teoría, un tipo de enfoque que lanza, ¿no es cierto? Si vale el término, o arroja datos, resultados profundos, pero no necesariamente amplios, lo que significa que esos datos profundos son reales, ¿no? Porque se ha vivificado con los actores necesarios. Entonces, uno puede entender ese contexto cuando revisa un tipo de investigación que se realiza con este tipo de paradigma, ¿no? Tiene características interesantes, ¿no? Porque, como les decía, este paradigma lo que hace es, nos dice que la realidad donde se debe investigar no es algo que exista con independencia del ser humano, sino esta realidad se va a ir configurando de acuerdo a las múltiples interpretaciones que las personas hacen del mundo que la habitan. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Todos tenemos perspectivas diferentes e interpretaciones de nuestras realidades, aunque vivamos en un mismo entorno. Por tanto, a diferencia de lo que dice el positivismo, no existe una sola realidad objetiva, sino múltiples realidades, y eso va a permitir muchísimos tipos de investigación desde la perspectiva propia de cada uno de nosotros, ¿no? Algo que aclarar es que este paradigma lo que hace es que, eh, bueno, sucede que el proceso de investigación con esta teoría se basa en la relación entre el investigador y los participantes. Y cuando les digo esto es que no busca eliminar la subjetividad, sino quiere darle un reconocimiento a esa perspectiva de esa realidad sobre el que estamos investigando, ¿no? Entonces, no busca eliminar la subjetividad, sino reconocerla, quizás gestionarla y convertirla en una herramienta de comprensión, ¿no? Eso es muy importante que sepamos y vamos a ir aclarando en unos momentos, ¿no? Entonces, acá cuando decimos que permite inclusive la subjetividad de los actores a los que vamos a ir, por ejemplo, como les decía, entrevistando de forma directa o generando un tipo de observación, resulta que nosotros como investigadores nos vamos a convertir en participantes reflexivos, si vale el término. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos este enfoque, resulta que asumimos un rol de investigador externo, por supuesto imparcial, y, eh, y siempre centrado en que van a existir múltiples interpretaciones de la realidad, ¿no? Entonces es un poquito redundante, pero se basa en que todo el proceso de investigación es también una experiencia humana propiamente, como tal, ¿no? La metodología que utiliza es, como les decía, cualitativa, significa que es un poco flexible y es abierta, o sea, no es tan rigurosa como el positivismo, se va a ir ajustando en función a lo que nosotros vayamos desarrollando, ¿no? Seguramente ya en otros módulos los enfoques van a ir precisándolos con los métodos de investigación. Entonces, hablar del paradigma interpretativo es conversar sobre el enfoque cualitativo, ¿sí? Que como hemos ido viendo, no es una técnica aislada, ni siquiera como algunos dicen, ¿no? Una moda metodológica, sino que en realidad es una expresión directa de los principios de este paradigma. Toda investigación bajo esta teoría siempre va a buscar comprender lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno experimenta en su vida cotidiana. Lógicamente, si transportamos esto a la investigación, esto se va a convertir en situaciones más serias, ¿no? Entonces, debemos dejar claro que este tipo de paradigma
se va a ir potenciando más la investigación o potencia mayormente su investigación como trabaja con múltiples realidades, ¿no? No estoy hablando de un multiverso, sino que con varios enfoques culturales, sociales, simbólicos y subjetivos. La realidad de por qué trabaja con ellos es porque quiere enriquecer la investigación académica en diferentes áreas como tal, ¿no? Y no manejar en una misma línea como el positivismo como tal, ¿no? Entonces, cuando hablamos del paradigma interpretativo, para que quede claro, nos estamos refiriendo a una forma de hacer investigación que no busca contar o medir cosas, ¿sí? A diferencia del positivismo, sino quiere entenderlas desde la perspectiva propia de las personas que viven ese hecho. Entonces, este paradigma, valga la redundancia, es la base del enfoque cualitativo en la investigación, que reitero, a diferencia del positivismo, que trabaja con números rígidos, datos duros, este le interesa los significados, las emociones, las experiencias, en otras palabras, esa forma en que las personas entienden su realidad. Y esto es transportado al enfoque del paradigma, el concepto del paradigma en general. ¿No? A ver, un ejemplo. Si queremos quizás, a ver, migración, si queremos saber quizás cómo se sienten las personas que emigraron a otra ciudad por trabajo, lógicamente no vamos, lo correcto no sería utilizar una encuesta con preguntas u opciones cerradas, sí o no, o quizás no. Lo más adecuado, perdón, sería hablar con ellas, escuchar sus historias, sus sentimientos, sus logros, sus recuerdos. Ese tipo de investigación se hace con entrevistas abiertas, observación directa, con grupos de conversación o quizás incluso análisis de textos y relatos personales. No sé si me están entendiendo el ejemplo. Entonces, el investigador en este caso, en este pensamiento que estamos realizando, no va a actuar como alguien externo o distante a esa realidad de las personas que han migrado por trabajo, en el ejemplo que realizamos, sino va a actuar como alguien que pues se va a acercar con respeto, que va a observar, que va, por supuesto, a escuchar y que va a tratar de comprender lo que pasa desde el punto de vista de los participantes que estamos entrevistando. Esa comprensión no es para generalizar la información, sino para profundizar en casos concretos y entender propiamente sus particularidades. Entonces, este paradigma es importante, ha sido muy importante en áreas de forma inicial. Lo leí ahí en la psicología, la sociología, la comunicación, hablaban de la antropología, porque ha ayudado desde un inicio a comprender cómo se construyen pues los significados, cómo viven las personas ciertos procesos, cómo se relacionan con su entorno o cómo toman decisiones en su vida diaria. Entonces, cuando investigamos con el enfoque interpretativo cualitativo, estamos trabajando, bueno, nuestra meta, mejor dicho, no es contar cuántas veces pasa algo numéricamente, sino entender por qué ha pasado esa situación, por qué pasa ese fenómeno, cómo se vive con ese fenómeno o qué significa ese fenómeno desde el punto de vista de aquellos que lo experimentan. ¿No? Este paradigma, por ejemplo, trabaja con herramientas o técnicas que igual son, como les decía, entrevistas, encuestas, grupos focales, el método de observación del participante y algo que ya está en vigencia desde hace tiempo atrás, el tema del neuromarketing, ¿no? Que, bueno, es algo interesante que habría que desarrollarlo como tal un poquito. Entonces, ese es un pequeño detalle de lo que es este paradigma interpretativo, ¿no? Estoy más que seguro que los van a ir utilizando más adelante. Eh, Hay otro paradigma que es el crítico sociohistórico o sociocrítico más que todo. Yo lo llamo sociohistórico porque, bueno, tiene su trascendencia también el tema de la sociología. Pero a ver, no vamos a entrar a ello. Cuando hablamos de este tipo de teoría de investigación,
Resulta ser que pues, precisamente son aquellas investigaciones que tienen esos componentes políticos, componentes éticos, podemos hablar de componentes transformadoras, ¿no? Pero más componentes políticos y sociales. Por eso se denomina sociocrítico desde un punto de vista, porque va a ir articulando dos dimensiones, por así decirlo, de forma esencial. Por un lado, va a trabajar con lo social, ¿no? A ver, es decir, el análisis del contexto, las estructuras sociales, el tema de las instituciones, quizás podemos hablar de las relaciones humanas, por un lado, ¿no? Y por otro, el crítico que no se va a limitar a describir propiamente la realidad, ¿no? Para nada, sino que la va a ir cuestionando, va a problematizar la realidad, pero con la finalidad de luego de transformarla. A ver, sucede que este paradigma parte de algo interesante, de que la realidad social está atravesada o trabaja de forma transversal a través de una serie de relaciones que suceden en el entorno. Por ejemplo, relaciones de poder, desigualdades estructurales, podemos traer a colación ideologías dominantes, quizás algún mecanismo de exclusión social. Entonces, estudiar todo esto le interesa a este paradigma porque son esas dinámicas sociohistóricas que van a permitir generar investigaciones analíticas, ¿no? Entonces, los investigadores críticos se inspiran precisamente en, pues, ¿en qué? En corrientes teóricas que ya se han dado y que todavía siguen sonando, como decimos, que tienen algunos actores que lo siguen manteniendo. Podemos hablar de corrientes teóricas, no lo sé, el marxismo, el feminismo, el tema de la crítica de la raza, teoría crítica de la raza, también temas pedagógicos críticos, inclusive la descolonialidad, ecología política, dependiendo el énfasis del estudio, ¿no? Eso es muy importante. Algo quizás que destacar de este paradigma es que el objetivo central de este no es solo saber qué está ocurriendo, sino que se va preguntando este paradigma, ¿por qué ocurren las cosas? ¿Quién se beneficia con esto que está sucediendo en la sociedad? ¿Quién es el perjudicado? ¿Cómo podría ser tratado de otro modo? ¿No? Entonces, esta teoría de investigación, desde esto que estamos conversando, nos deja sentado o claramente sentado que el conocimiento no debe permanecer neutral, ¿no? Sino que debe asumir posturas comprometidas con aspectos sociohistóricos, también culturales, ¿no? Cambio social, temas de equidad, emancipación de sujetos, ¿no? Esta teoría, metodológicamente hablando, o bueno, metodológicamente hablando, este paradigma eh, comparte desde mi criterio y la experiencia, comparte mayor énfasis con enfoque cualitativo, muchas veces por sus propias técnicas, ¿no? La entrevista, la observación, análisis de discursos que realmente utilizan este tipo de paradigmas, estudios de casos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre va añadiendo su toque, ¿no? Es decir, va a integrar siempre y busca integrar una lógica de acción-reflexión. Es decir, que cuando uno hace investigación con este paradigma, no termina en un diagnóstico, simplemente como en otras, sino que va a proyectar una transformación de esa realidad. Por eso recurre a herramientas como investigación, acción participativa, estudios de casos críticos, un análisis puede ser ideológica en su momento, de actores sociales, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Creo yo que un rasgo bastante distintivo de este paradigma crítico es esta relación entre lo que es el investigador y los participantes, pero de forma horizontal. Es decir, que se rompe con la idea de que el investigador, como un experto externo al hecho, bueno, mejor dicho, se rompe con la idea del investigador
como experto externo, ¿no? Y más bien se lo reconoce como, se me fue el término, un facilitador, quizás un acompañante o un sujeto más dentro del proceso de investigación, ¿no? Eso es bastante interesante en este paradigma, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un estudio crítico, a ver, estudio crítico, un ejemplo rapidito, que este paradigma, ¿no? En un estudio crítico que se hace sobre un hecho, no se limitaría, cualquier hecho, ¿no? No se va a limitar únicamente a documentar la existencia de algo que está sucediendo en la sociedad. La discriminación, utilizamos la discriminación. Entonces, si utilizamos este paradigma en una investigación sobre discriminación, no se va a limitar únicamente a documentar si existe o no discriminación, ¿no? Más bien va a buscar revelar, podría ser cuáles son las causas estructurales para que exista la discriminación. Y si existen los mecanismos para denunciar la discriminación o cuáles serían los mecanismos por los cuales se perpetúan el ejercicio de la discriminación, en qué espacios específicos se da esta situación. Entonces, los resultados de una investigación en este tipo de paradigmas, si queremos utilizamos ese ejemplo que acabamos de decir, crítica, ¿no? De esta investigación crítica, no siempre se publican, ¿no? No siempre se publican solo en artículos académicos, sino que podemos encontrarlo, o bueno, mejor dicho, se traducen propiamente en acciones comunitarias, digamos, ¿no? Recomendaciones, materiales educativos, constantes talleres participativos, políticas públicas, campañas públicas como tal, ¿no? Es interesante. Entonces, este es lo que es un paradigma crítico sociohistórico. De aquí podemos rescatar una serie de, de características. Como es crítico sociohistórico o crítico sociocrítico, algunos los llaman, estamos hablando también de una teoría que trabaja mucho por- con temas sociales, ¿no? Porque no busca entender la realidad, sino quiere cuestionar la realidad para transformarla. Y busca la lucha contra injusticias, desigualdades, exclusiones. Y creo que ya a partir de aquí podemos comprender que podría ser, ¿no? Una teoría para trabajar trabajos de investigación antropológicos en el ámbito social, en la pedagogía, lo propio, ¿no? Por la aspecto transversal que tiene esto. ¿No? Siempre busca hacer un análisis profundo de lo individual, es decir, va más allá de lo individual la investigación, va a analizar cómo las estructuras sociales, el poder, la historia han influido en los problemas que se están estudiando, es decir, no le interesa propiamente analizar ya el problema que está vigente, sino va un poco más allá y investiga cuáles han sido las razones para que exista este problema. Eso más investiga, ¿no? Por eso decimos no siempre se publica, no siempre se publica, sino lo utilizan como manera de reflexión, ¿no? Eso es importante. ¿No? Y algo que quizás algunos autores van marcando en línea es que este paradigma, a través de esta reflexión crítica que busca solucionar problemas, bueno, se cree, ¿no? Que va a ir promoviendo una serie de valores como la equidad, la inclusión, todo lo relacionado a la dignidad y justicia, ¿no? Incluir incluir a ese conjunto del estudio, pero con un resultado general como tal. No, estos ya son un poquito más teóricos como tal. No está de más saber. El paradigma pragmático. A ver, ¿qué sucede con el paradigma pragmático? Bueno, esta teoría del pragmático propone una forma de investigar, una forma de investigar centrada en utilizar el conocimiento y la solución de problemas reales. A ver, sucede que este paradigma, a diferencia de otros enfoques que, bueno, se van a enfocar en debates filosóficos sobre, por ejemplo, si la realidad es objetiva o es objetiva, este paradigma pragmático, como su nombre lo dice, se enfoca en lo que funciona y en generar resultados prácticos, pragmático, busca resultados prácticos que verdaderamente ayuden a tomar decisiones efectivas. Este paradigma
permite al investigador elegir libremente los métodos más adecuados para llevar adelante la investigación, siempre y cuando hay que identificar también, bueno, trabajar según el problema que se estudia. ¿Ya? A ver, ¿qué quiero decir? Que puede integrar lo que son técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Y esto va a dar, por supuesto, a un enfoque mixto, mixto, ¿no? Entonces, muchos autores, este paradigma pragmático resulta ser el que ha dado la base a los enfoques de investigación mixto, aquellos que utilizan técnicas del enfoque cuantitativo y el del cualitativo, ¿no? Eso es muy importante. Este integra técnicas cuantitativas y cualitativas y da el origen al enfoque mixto. Entonces, la clave para este tipo de teorías, esta teoría es usar herramientas de forma coherente según lo necesite el investigador. Seguramente muchos que ya han realizado tesis o han colaborado o han llevado algún curso de metodología, les hablan, ¿no? De este enfoque mixto, que es mixto porque es cual y cuantitativo. Va a utilizar herramientas o técnicas de estos enfoques porque se adecúan de mejor manera para obtener la verdad de esa investigación en términos sencillos, ¿no? Y también bueno, según la literatura, se ha manejado esta teoría de pragmática porque se necesitaba no una teoría rígida como la positivista, ni siquiera una teoría interpretativa como la de interpretación, la positiva, la cuantitativa, la de interpretación, la cualitativa. Se buscaba algo que podría trabajar con esas dos esferas para encontrar un mejor resultado frente a, llamémoslo, contextos complejos en la investigación y que siempre son variados, ¿no? Es decir, que las realidades pues las realidades han generado una necesidad de contar con una nueva teoría que pueda fusionar lo que es el positivismo y el interpretativismo y manejar de mejor manera una investigación que puede ser compleja por su naturaleza o puede tener algún tipo de resultado variado, como ha sucedido en el área sucede en el área de la salud, en el área de la gestión pública, cuando se habla de medio ambiente, inclusive en la educación, donde no basta, colegas, con números o interpretaciones por separados, sino que se necesita una visión, creo yo, más holística, más completa, más accionable, como dicen algunos, ¿no? Sí, este tipo de paradigma pragmático requiere un buen manejo metodológico y puede recibir críticas de posturas más tradicionales, ¿no? Que, por ejemplo, que no es posible que se puedan conjuncionar las técnicas del enfoque positivista, al interpretativistas, etcétera, etcétera. Existen algunos colegas metodólogos que aún manejan esos criterios, ¿no? Entonces, esta teoría del pragmatismo, lo que hace es defender que lo más importante es que la investigación sea útil, independientemente de qué enfoque utilizamos, cuantitativo, cualitativo o sobre qué paradigma nos vamos a apoyar. Lo que le interesa a esta teoría es que la investigación sea útil, sea clara y verdaderamente sea aplicable. En resumen, es una teoría flexible, práctica y se basa también en la idea de que el conocimiento es lo valioso. Y si el conocimiento es valioso, va a servir para transformar realidades de manera inteligente. Entonces, características. Busca el conocimiento útil y aplicable, es decir, que el pragmatismo valora, eh, se me fue el término, valora el conocimiento que sirve para resolver problemas reales. Quiere decir que al trabajar con los diferentes paradigmas y encontrar un conocimiento, una solución a un problema, este puede llevarnos a mejorar esta situación problemática. ¿No? Es decir, que por eso es flexible, por eso se adapta al contexto. No se va a preocupar esta teoría de debatir subjetividades, objetividades. Quiere conocer lo necesario y resolverlo. Por eso aplica o combina métodos cuantitativos y cualitativos, porque quiere ser coherente en su resultado y quiere que también sea bastante útil. Este es el que por lo general, queridos colegas, son los que más, los que, bueno, vamos a poder ver, se utilizan, ¿no? También en varias áreas
de estudio. Va a depender de, inclusive, por ejemplo, cuando realizamos una investigación y pasamos una serie de filtros, si quieren llamarlos tribunales, tutores, revisores, siempre hay un criterio, ¿no? Sobre el enfoque y otros aspectos, porque, bueno, trabajar también con coherencia de investigaciones en ocasiones es complejo, ¿no? Es complejo y tiene su grado de dificultad propiamente ahí. Entonces, permítanme, oye, borrar esto no me deja, si no, no sé qué ha sucedido. Me deja borrar, ya. Otros paradigmas que ya son, uy, perdón, más teóricos, como el paradigma constructivista, que este en realidad es más aplicado a la educación y parte de ese enfoque, ¿no? Este enfoque constructivista puede ir trabajando con el paradigma positivista, va a ir trabajando con el interpretativo, va a poder trabajar también con el paradigma sociocrítico y va a depender de lo que realmente se llega a buscar con este paradigma. No es como un paradigma, para muchos autores lo consideran como un comodín. Entonces, el investigador, en este caso, son como paradigmas o teorías más relacionados a no trabajos de investigación propiamente como alguna tesis, sino más trabajos académicos de investigación. No sé si me voy a dejar entender en ese sentido. Entonces, por ejemplo, este paradigma constructivista, permítanme un retiro, no genera, creo que no está moviendo mi diapositiva, ahí está. Entonces, un retiro. A ver, este paradigma constructivista va a trabajar con la epistemología, ¿no? Va a sostener, por ejemplo, que el conocimiento no se descubre pasivamente, sino que se construye activamente, es decir, que relanza la teoría de que el sujeto, el investigador, tiene que estar en una interacción directa con su entorno y con otros entornos de otros investigadores. Por eso dice, ¿no? Construcción activa del conocimiento. ¿Por qué? Porque también va a plantear que el conocimiento no es una copia de la realidad externa, sino llamémoslo, un proceso en el que el sujeto interpreta, va a organizar la realidad, le va a dar un sentido a la investigación. Por ejemplo, en la educación, ¿no? Lo que sucede es que muchos de nosotros pensamos que los estudiantes, algunos no pueden llegar a memorizar, pero puede ser que construyan significados mediante la resolución de problemas, la reflexión o la interrelación en su contexto. Lo que quiero decir en términos sencillos es que este paradigma lo que hace es enfatizar, o sea, poner en relieve que el conocimiento tiene un aspecto situacional y contextual de interacción constante del investigador, ¿no? Utiliza, por ejemplo, métodos cualitativos, ¿no? Va a utilizar más métodos cualitativos como la observación participante, trabajar con grupos focales, un tema de análisis, temas de exploración, etcétera. Pero su objetivo del constructivismo eh, es comprender cómo se construyen, perdón, las realidades propiamente, ¿no? Cómo se construyen las realidades propiamente, ¿no? Es un paradigma que está ahí. De hecho, decía yo eh, que se utiliza en trabajos no tan, perdón, se está, en paradigmas no tan propiamente la investigación desarrolladas, pero están ahí relacionados para trabajar, ¿no? O sea, en trabajos académicos como un artículo académico, por así decirlo. Son a manera de referencia. Y hay varios paradigmas, ¿no? Y podemos conversar finalmente con este paradigma de la complejidad. En realidad, este de la complejidad, vamos a resumirlo sencillamente, surge como, llamémoslo, una alternativa a otros enfoques. Pretende trabajar con un enfoque o una visión más holística, es decir, más integradora, más el término es transdisciplinaria de la realidad. ¿No? El gran precursor de esto, como vemos aquí, es Edgar Morin, debí escuchar, un gran referente también en la educación. Y Edgar Morin nos dice
que ha dado origen a este paradigma, que hay que comprender los fenómenos desde su interconexión con la realidad, del dinamismo que tiene el problema con la realidad y de las contradicciones que pueden suscitarse en las investigaciones. Es decir, Edgar Morin nos dice, este paradigma de la complejidad eh, plantea realizar investigaciones previendo la interconexión entre la realidad y el objeto de estudio, ¿no? O sea, la realidad que nosotros vemos para estudiar, de esos dinamismos que surgen de la investigación y de esas contradicciones que podemos encontrar cuando queremos soportar nuestra investigación con otro tipo de bibliografía, por ejemplo. ¿No? Entonces nos habla en este paradigma de complejidad sobre pensamientos sistemáticos, pensamientos no lineales, porque este paradigma lo que hace es, o bueno, en realidad sostiene que la realidad, donde nosotros queremos investigar, está compuesto por varios sistemas interrelacionados, ¿no? Lo que trataba de explicar. O sea, no podemos entender de forma aislada algo que queremos investigar, sino debemos analizar las relaciones que tiene este fenómeno, ¿no? A través de una serie de situaciones que se van a ir desarrollando. A eso lo llama, si no me equivoco, multicausalidad, ¿no? Muy parecido a lo que era algún enfoque del enfoque interpretativo como tal, ¿no? Y es que este paradigma o esta teoría le gusta trabajar con incertidumbres, con contradicción. En realidad, trabaja bastante con los lineamientos también de Karl Popper, ¿no? Con ese falsacionismo, con esa confrontación de teorías, porque quiere ser transdisciplinario, no quiere que, bueno, busca este paradigma que el conocimiento sea transversal para todos, que trascienda fronteras disciplinares, es decir, integrar conocimientos de diferentes ciencias y saberes. Podemos hablar de aspectos filosóficos, empíricos, culturales, etcétera, 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 ¿no? ¿No? Entonces es interesante este paradigma, pero es una manera de referencia, ¿no? Y eso, mis estimados colegas, es básicamente el tema de los paradigmas. Permítanme, para ir finalizando, me han escrito algunos colegas para ver el tema de las actividades. Les comento que ya las actividades ya están visibles. Efectivamente, no era un error de posgrado, era un error mío de no visualización. Ya está la diapositiva acá cargada. Acá hay otra diapositiva. He creado un foro. Acá está, atiéndanme, es un foro donde vamos, no me ha permitido incrustar una pizarra interactiva, por eso no lo he compartido. Me ha permitido crear un foro. Voy a crear un foro donde vamos a ir interactuando hasta que presenten la última actividad. Algunos colegas que hemos ido conversando me han pedido alguna documentación, no tengo ninguna dificultad, lo vamos a ir cargando. Me han pedido el enlace también del texto de la revolución científica, lo vamos a poner en un drive, pueden resumirlo en alguna herramienta digital, este es bastante interesante Thomas Kuhn, y acá vamos a ir consultando, ¿no? Si bien es complejo el WhatsApp y todo lo demás, y yo voy a estar pendiente también a la plataforma para ir conversando, pero si hay dudas sobre las actividades que ya están revisadas, están ahí, ya están visibles para ustedes, eso sí, me escríbanme al WhatsApp, por favor. Sí, al WhatsApp escríbanme las dudas que tengan sobre las actividades. No estoy compartiendo pantalla, creo, colegas. Sí, estoy compartiendo pantallas. Entonces, mis estimados, este hubiese sido nuestro módulo como tal. Yo les quedo agradecidos por las interacciones. Vamos a seguir interactuando. De hecho, siempre hago ese ejercicio. Participemos en este foro y voy a estar atento a sus participaciones en este foro y a las consultas que vayan dándose también por WhatsApp. Entonces, les voy a quedar, bueno, les quedo agradecido por permitirme ser parte de su formación. Este módulo que es bastante corto, es introductorio, pero no deja de ser interesante cuando lo vemos desde esta perspectiva, los enfoques como tal, ¿no? Hemos tratado de darle ese sentido para no entrar a tanta historia que en realidad nos exigía. Entonces, cualquier situación nos vamos a estar comunicando, mis estimados. Con esto hubiésemos acabado nuestra sesión y el módulo. Les quedo muy agradecidos por su tiempo, que tengan un resto de jornada bendecido y quedo atento a cualquier situación por WhatsApp. Estimada licenciada, hubiésemos acabado la sesión del día de hoy, por favor.
Creo que tienen que quedarse para la asistencia. Estimada licenciada, estamos en sala. Permítanme, me voy a comunicar con la licenciada. Manténganse en sala, por Licenciado, ¿ya acabó con la clase, con la sesión del día de hoy? Sí, estimada licenciada, justo le estaba escribiendo, le están aguardando, creo, para la lista. Ah, ya. Muchas gracias, estimado licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Que tenga un buen descanso. Hasta la próxima, licenciado. Muchísimas gracias, hasta luego, bendiciones. Igualmente, licenciado, gracias. Por favor, estén atentos al llamado de la lista. Alanes Espinosa, Cirley Reina, Araúz Sosa Harold. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Arteaga Molina, José Luis. Ávila Choque Benjamín. Caballero Azcarrón Marco Jr. Licen Arteaga Molina, disculpe que no le contesté, va a disculpar, no podía activar mi micrófono. Tienen que estar atentos, por favor. Calderón Áñez Luis Fernando. Presente, hasta luego. Gracias. Cartagena Tamo Abraham. Cartagena Ibáñez Lorgio. Carvalho Gutiérrez Carmen Karina. Chipunapi Okita Ruth. Chipunapi Okita Ruth. Claure Flores Lindbergh. Coca Torrico Roberto. Presente, licenciada, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Cucuna Calizaya Néstor. Cuellar Carpio Juan Manuel. Presente, Cuellar Licen. Y por el ingreso más, tuve un percance al ingresar, por favor, presente. Gracias. García Herrera Efraín Franklin. González Ramírez Alberto. Presente. Al inicio también no le pude contestar. Ya está bien, será tomado en cuenta, gracias. Hilary Chipana Edith Grover.